Si cierro los ojos y pienso en rojo acción, se me aparecen dos imágenes. Una Ferrari roja y un cartel de pare. Y me parece fascinante, porque el mismo color puede ser impulso y límite, movimiento y conciencia. Ahora pensalo un segundo vos también. ¿Qué onda ver el rojo con esas dos caras? La acción como avanzar, adelantarse, ir para adelante, y la acción como el momento exacto de saber parar. Acción de ida y vuelta, ¿no? Para mí el rojo es un color iniciador, una chispita. Va primero, es deseo, fuego, sangre en movimiento. Pero, y esto me parece clave, también es un color que pide presencia. No toda reacción es acción y no todo freno es miedo. El rojo aparece cuando algo en la vida pide activarse. Un proyecto que tenés en mente hace meses y no lo arrancás, tomar una decisión que venís pateando, un corte, un comienzo. O sea, activación en el sentido más amplio de la palabra. A veces nos muestra falta de iniciativa y otras veces al revés, nos invita a bajar un cambio, porque estamos frenéticos, haciendo 1000 cosas a la vez. Seguro conocen a alguna persona que siempre está a 1000 y no le dan las horas del día. Bueno, eso es muy rojo acción desmedido. Y ahí siempre pienso en Crank, Veneno en la sangre. Es una peli re vieja del 2006 que, dicho fácil, va de esto. El protagonista se despierta y le avisan que fue envenenado. Si se queda quieto, si baja la intensidad, se muere. La única forma de seguir vivo es mantener la adrenalina alta. Entonces, durante toda la película, el tipo no puede parar, literal. Corre, pelea, grita, tiene sexo, se mete en líos, hace cualquier cosa con tal de seguir estimulado. No hay pausa, no hay registro, no hay cuerpo, solo movimiento desesperado. Y lo fuerte es que mientras la estás mirando, te desesperás vos también porque está realmente a 1000. Y para mí el mensaje que hay detrás es que cuando la acción no tiene conciencia, se vuelve supervivencia. Y acá te pregunto, en este momento de tu vida, ¿el rojo te está pidiendo acelerar o frenar? Porque siempre, pero siempre, el rojo nos devuelve al cuerpo. Y esa pregunta incómoda que dice así: ¿qué está pidiendo movimiento hoy? Hola Dani, bueno, antes que nada quería agradecerte por la invitación, por dejarme ser parte de la familia de los colores. Es un placer para mí estar compartiendo con vos este episodio. A Juaco Castro lo conocí en las redes sociales. Creo que fue uno de los primeros valientes que se animó a comprar el oráculo, a confiar en la propuesta. Es más, da clases en un posgrado y suele abrir la clase con un color. Es psicólogo, terapeuta gestáltico, geminiano y está próximo a abrir una librería humanista, que lógicamente cuenta con el oráculo. Así que lo invité a charlar un poco del rojo y la acción en sí. Juaco, yo pasé por terapias freudianas y conductistas, pero nunca hice gestalt. Tuve que leer un poquito para entender en qué se diferencia. Y algo que me llamó la atención es cómo ustedes trabajan con el presente, con el cuerpo y con la acción. Desde esa mirada tan vivencial que tenés en tu práctica, ¿cuál dirías que es el primer bloqueo que hace que una persona quede inactiva? ¿Dónde se corta esa energía que debería moverse? Más que pensar en dónde se corta la energía, a mí me resulta más claro pensar cómo se va cortando. Porque no suele ser un corte brusco, sino un proceso. La energía empieza a frenarse cuando lo que se siente en el cuerpo no logra transformarse en movimiento. Primero aparece una sensación, una tensión, un nudo, un dolor, un cosquilleo, un hormigueo, pero por distintos motivos esa sensación, por decirlo de algún modo, no termina de escucharse del todo. A veces se minimiza, se racionaliza, se tapa, otras veces se registra con claridad, pero no se confía en eso que aparece. Entonces, el cuerpo siente una cosa y la cabeza dice otra. Y ahí la energía empieza a fragmentarse. En la clínica aparece mucho esta frase: sé lo que me pasa, pero no puedo hacer nada con eso. Ese es un buen ejemplo del cómo. Es decir, la energía no está ausente, está contenida, queda retenida entre el darse cuenta, el registro consciente y la acción. Ese modo de frenar no es casual.
Tampoco es actual, sino que es algo que se aprende. Se aprende cuando en algún momento de nuestra historia personal, moverse, expresarse o avanzar tuvo un costo emocional muy alto. El cuerpo entonces desarrolla una estrategia, siente pero no avanza, registra pero no acciona. Con el tiempo, ese freno se vuelve automático, ya no hace falta pensar. El cuerpo interrumpe el impulso antes de que llegue a convertirse en acción. Así es como la energía se corta, no desaparece, se repliega. En algunos casos este aprendizaje es gradual y tiene múltiples causas. La crianza, los mandatos, los vínculos, las experiencias tempranas, las lealtades familiares. En otros hay una vivencia traumática, puntual, donde la acción quedó abruptamente interrumpida y el cuerpo aprendió que frenar era protegerse. Es un poco lo que conocemos por trauma. Para ponerlo en un ejemplo bien cotidiano, podemos decir que una persona siente ganas de decir que no, de poner un límite. El cuerpo lo registra, aparece la tensión, el nudo, incluso el impulso, pero enseguida algo se frena. Aparecen pensamientos como no es para tanto, mejor no, después veo. Desde afuera quizás parece indecisión, por dentro es energía que se repliega para no exponerse. Ese freno muchas veces tiene sentido si miramos la historia. En algún momento decir, pedir, avanzar, poner un límite tuvo consecuencias difíciles. El cuerpo aprendió que era más seguro sentir pero no actuar. Para vos, que trabajás desde el registro corporal, ¿cómo se da cuenta alguien de que necesita acción pero no se anima? ¿Qué señales aparecen en el cuerpo, en la respiración o en la energía cotidiana que ya indican que el cambio pide pista? Lo primero que suele aparecer como registro es un desajuste interno, algo que no termina de acomodarse. Puede sentirse como una inquietud, como un cansancio persistente, tensión corporal, una respiración más contenida o la sensación de estar funcionando en piloto automático, donde las cosas se hacen pero sin registro, sin vitalidad. Nuestra cultura nos educa mucho más para vivir del cuello para arriba que para registrar el cuerpo. Por eso estas señales suelen aparecer primero como molestias vagas, difíciles de nombrar, y recién después, y si hay espacio para escucharlas, como un mensaje más claro. Cuando alguien empieza a prestar atención al cuerpo, nota algo interesante. Frente a determinadas situaciones, siempre se activa un mismo lugar. En una persona puede ser el pecho, en otra el estómago, en otra la garganta, no porque la emoción sea ahí, sino porque la historia personal fue dejando huella en ese punto, construyendo así una memoria corporal. Por eso, ante una misma emoción, dos personas pueden sentir cosas muy distintas. Lo vivido, lo aprendido y las experiencias significativas moldean la forma en que el cuerpo avisa. Un indicador muy frecuente es la convivencia entre el impulso y el freno. La persona siente ganas de moverse, de decir algo, de cambiar, y al mismo tiempo aparece una contención interna. La energía se activa, pero no avanza. Ahí suele aparecer la confusión, porque volviendo un poco al principio, muchas personas aprendieron a leer que toda activación es un peligro. Entonces, en lugar de escuchar ese movimiento, lo apagan. Sin embargo, cuando algo realmente pide lugar, el cuerpo no queda neutro, se enciende, aún aunque después se frene. Desde mi experiencia, una buena brújula es la presencia de cierta coherencia interna. Puede haber miedo, dudas o incomodidad, pero si al mismo tiempo hay una sensación de calma, de armonía, de esto es por acá, suele ser una señal de que la acción no es un capricho, sino una necesidad. Aprender a diferenciar eso es un ejercicio cotidiano. Poder registrar y notar cuándo el cuerpo se activa porque algo importa y no cuando se tensa porque se siente amenazado. Cuando esa coherencia aparece, aún con miedo, muchas veces el cambio ya está pidiendo pista. Maravilloso, me encantó y me parece muy potente la frase «La cultura nos educa para vivir del cuello para arriba y no para registrar el cuerpo». A veces siento que el cuerpo es el primero en saber la verdad, pero el último al que escuchamos. En tu práctica, ¿qué diferencia a quien fantasea con cambiar de quien realmente cambia?
¿Qué notas que ocurre en la energía, el cuerpo o la mirada cuando la acción se volvió inevitable? ¿Por qué cuesta tanto cambiar? Hay una diferencia muy clara. Quien fantasea con cambiar, no cambia, fantasea. Algo parecido pasa con el voy a intentarlo. Muchas veces el intento queda ahí, en un intento, y es una forma más de quedarse a mitad de camino. Cuando alguien fantasea con cambiar, la energía suele quedar girando en la cabeza. Aparecen ideas, planes, escenarios, y muy seguido los peores escenarios posibles. Frente a la posibilidad de moverse, la mente se adelanta imaginando catástrofes. Es un mecanismo muy antiguo. Después de todo, ante un ruido en la selva, más vale imaginar que es un león y prepararse para luchar o huir que pensar que es un ratón y equivocarnos. El problema es que hoy ese mecanismo que tantas veces nos salvó la vida, más de una vez nos deja inmóviles. En la fantasía, la energía se gasta al anticipar y evaluar, pero no en actuar. Por eso puede haber mucho discurso interno y poco movimiento real. El cambio verdadero es acción concreta. Y acá hay algo clave. Lo único que transforma nuestra realidad son nuestras acciones. Podemos comprendernos, revisar nuestra historia, identificar patrones. Todo eso es valioso y necesario. Pero en algún momento del proceso, lo que produce la transformación es hacer algo distinto. Ese movimiento no suele ser un salto de 0 a 100. El cambio casi siempre empieza con acciones mínimas. Esas que uno tiende a desestimar diciendo esto es una pavada, justamente ahí suele estar el primer gesto de cambio real. Cuando esa acción se sostiene, aparece la siguiente, seguramente un poco más desafiante, y así se va armando el recorrido. Cuando la acción se vuelve inevitable, pasa algo distinto en la energía. No es que desaparezca el miedo, sino que la persona ya no puede hacerse la distraída. Puede dudar, puede postergar, pero ya vio algo. Y cuando uno ve. Esa conciencia tiene peso propio y empieza a empujar hacia el movimiento. Ahí la energía deja de girar en la cabeza y empieza, por decirlo de algún modo, a bajar al cuerpo. Se traduce en pasos concretos, aún aunque sean pequeños. Y eso marca la diferencia entre fantasear con cambiar y cambiar de verdad. Cambiar cuesta porque cambiar duele. Duele porque implica hacer algo distinto de lo que hicimos siempre. Y lo que hicimos siempre no fue casual. Fue la manera que encontramos para adaptarnos, protegernos y sobrevivir en distintos momentos de la vida. Cuando hoy quiero cambiar, una parte mía inevitablemente conecta con el pasado. Con todas esas situaciones en las que no pude moverme, no pude decir, no pude poner un límite, quedé expuesto. Cambiar reactiva esa herida, no para quedarse ahí sufriendo, sino para poder suturarla. Pero el encuentro con ese dolor es inevitable. Por eso muchas veces no es falta de voluntad, es que el cuerpo recuerda, y recuerda que en otro momento moverse tuvo un costo alto. Acá aparece una diferencia importante. Cuando hay conciencia, la acción puede ser dirigida. Cuando no la hay, lo que aparece es la reacción, que suele ser impulsiva, automática, explosiva. Y las reacciones, como las explosiones, suelen romper más de lo que construyen. Muchas veces el trabajo terapéutico no consiste en empujar a la acción, sino en acompañar a la persona a que pueda registrar qué necesita, qué quiere y qué se activa internamente cuando intenta moverse. Cuando eso se vuelve claro, la acción deja de ser forzada y empieza a tener sentido. Me encantó eso de la conciencia y la acción dirigida y también la diferencia con la reacción. Con mi luna en Aries muchas veces me cuesta la no reacción, pero sí la empecé a tener más presente y a concientizarla. ¿Sentí que la acción auténtica, la que nace del deseo real, siempre implica romper un poco con lo esperado? ¿Qué le dirías a quienes sienten el impulso pero tienen miedo de salirse del libreto? Yo creo que ese miedo no tiene tanto que ver con la acción auténtica en sí, sino con la crianza y la cultura en la que vivimos. Vivimos en una sociedad bastante restrictiva, que desde temprano nos enseña más a adaptarnos que a hacer. Cuando alguien intenta salirse de la norma, rápidamente aparece la sanción, el juicio, las etiquetas, el miedo. Desde chico aprendemos qué se espera de nosotros, eso que garantiza pertenecer, ser queridos, y qué cosas conviene no hacer porque no están bien vistas.
Un ejemplo muy común es el del niño que quiere tocar la guitarra y en su familia le dicen que siendo músico se va a morir de hambre. O esa nena que quiere jugar al fútbol y en su entorno le dicen que ese deporte no es para ella. Todo eso va moldeando nuestra personalidad. Y acá surge una paradoja muy importante. La personalidad que nos ayuda a encajar en el entorno muchas veces nos aleja de nosotros mismos. Por eso para mí el tema central no es tanto romper el libreto, sino recuperar coherencia interna. Dicho de forma simple, la coherencia tiene que ver con que lo que siento, lo que pienso, lo que digo y lo que hago estén en sintonía. Cuando eso ocurre, la energía fluye. El deseo funciona como una brújula, marca el norte, pero no indica el camino. Si lo llevamos al cuerpo, podríamos decir que el deseo vive en el corazón. Ahora bien, para que ese deseo pueda transformarse en acción, necesita de la cabeza, de la razón, que ordena, planifica, cuida. El problema es que la cabeza también tiene su lado crítico y restrictivo, esa voz interna que juzga y limita. Por eso es clave aprender a discernir qué pensamientos escuchamos. Entre el corazón y la cabeza aparece otro punto fundamental, la garganta, la comunicación con uno mismo. No solo lo que decimos hacia afuera, sino y sobre todo cómo nos hablamos hacia adentro. El verdadero conflicto aparece cuando la coherencia interna choca con el entorno. Muchas veces ser fiel a uno mismo implica pagar el costo de no encajar del todo. Cuando somos chicos no podemos elegir, dependemos del entorno. Pero cuando somos adultos, eso deja de ser un callejón sin salida y se transforma en una elección. Y elegir, aunque dé miedo, es lo que nos hace libres. Cuando siento, pienso, digo y hago en sintonía, es como si se abriera un canal y la energía circulara. Cuando no, la energía se corta y aparece el desgaste, el cansancio, la pérdida de vitalidad. Por eso no se trata de rebelarse porque sí, sino de animarse de a poco a vivir con mayor coherencia con uno mismo. Para cerrar, si tuvieras que recomendar un gesto rojo, un mini ritual de acción para personas que están estancadas, ¿cuál sería? Algo que las devuelva al cuerpo y las saque del bucle mental. Se me ocurren muchas cosas, pero no creo que esto funcione como una receta que garantice resultados. Así que prefiero compartir 3 gestos simples que a mí, Joaco, me resultan muy útiles. El primero es algo bien concreto, hacer listas diarias. Anoto todo lo que quiero o necesito hacer, desde lo más simple hasta lo más complejo. Y trato de darle un orden de prioridad. No soy nada rígido con esto, la lista se arma y se desarma muchas veces en el día. Y algo importante, tacho lo que voy haciendo. Ese tachar es el registro consciente de la acción. Muchas veces estamos estancados porque no vemos todo lo que sí hacemos. El segundo gesto funciona casi como un acto psicomágico. Cada vez que tengo algo importante por delante, un viaje, una situación clave, un acontecimiento que me moviliza, le pido al oráculo de los colores que me sugiera uno y me pongo una pulserita de ese color como recordatorio tangible. Y el tercero es una frase que no es mía, pero que uso mucho como mantra, como recordatorio interno, que dice: mejor hecho que perfecto. Porque muchas veces no estamos bloqueados por falta de deseo, sino por exceso de exigencia. Así que para cerrar, diría eso: menos perfección y más movimiento. Y con todo esto, luz, cámara y acción. Gracias, Joaco, por tu apertura, tu sabiduría y conocimiento. Me encanta el tema de las listas y tachar, es muy satisfactorio, aunque admito que tendría que hacerlo un poquito más seguido. También amo lo de la pulserita de color. En una época de mi vida lo hice para marcar un patrón que venía teniendo y me ayudaba a hacerlo consciente. Y aguante el super mantra: menos perfección y más movimiento. ¡A por ello! Hace tan bien moverse. Y si quieren seguir charlando un ratito con él, lo encuentran en @_Joac_. @_JOAQ_. Bueno, espero que toda esta datita haya quedado alojada en alguna parte de tu cuerpo, para que, cuando sea el momento de tomar acción, lo hagas. ¿Nos sentimos en el próximo color? Con amor y colores, Dani.